Muy buen día a todos en esta clase. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Se llama crecimiento natural y crecimiento vegetativo. Mi nombre es Ana Ordóñez y seré su profesora en esta ocasión y espero que sea de su agrado este tema que es muy interesante sobre la población y su crecimiento. Bien, antes de comenzar el tema es muy importante que tengamos en cuenta algunos conceptos previos que tenemos que manejar para poder comprender de una manera más integral el tema. Así que vamos a comenzar hablando sobre el crecimiento natural, como les mencionaba, y diciendo que este crecimiento se refiere a la relación que hay entre los nacimientos y las defunciones en un lugar determinado. Ok, el primer concepto que quiero que tengamos en cuenta es el concepto de la natalidad, el cual es el número de nacimientos exitosos o el número de nacimientos por cada 1000 personas en un lugar y tiempo determinados. Luego la mortalidad, que es el número de fallecimientos ocurridos en un lugar determinado, como algunas causas como por ejemplo edad, guerras, violencia, ya sabemos, ¿verdad? Enfermedades, hambre, desastres naturales como hace poco ha sucedido con lo del huracán, entre otros. Y luego tenemos a la mortalidad infantil, que es el número de niños menores de 5 años que fallecen en un lugar y tiempo determinado. Algunas causas de estas muertes infantiles se deben al poco cuidado en el embarazo, al consumo de sustancias psicotrópicas, abortos inducidos o naturales, desnutrición, pobreza, etc. Muy bien, teniendo en cuenta estos conceptos previos, vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, el crecimiento natural o crecimiento vegetativo de una población mencionamos, ¿verdad?, que es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población. ¿En qué momento? Bueno, en un espacio determinado de tiempo, en donde generalmente ese espacio es de un año. Se diferencia del saldo migratorio que resulta de la diferencia entre entradas y salidas migratorias en una población de un lugar determinado. Aquí tenemos una imagen que nos habla, ¿verdad?, sobre cómo empieza el crecimiento natural. Y primero tenemos a los nacimientos, ¿verdad?, que mencionábamos, el nacimiento natural, y luego las defunciones. Así que la tasa de crecimiento natural, diríamos, ¿verdad?, que está expresado en términos relativos de mayor población. Así que se puede calcular dividiendo el crecimiento natural de la población entre el número total de habitantes o bien como la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Esta se suele expresar en tanto por ciento o en tanto por 1000. La tasa de crecimiento vegetativo se considera muy alta si supera el 4%, moderada si se encuentra en el 1% y por otra parte si se encuentra en el 2%, es baja si es inferior al 1%, aunque esta escala no debe tomarse en sentido estricto. Bien, entonces diríamos, ¿verdad? Mencionábamos de que si el número de nacimientos en un año entonces es superior al número de defunciones de ese mismo año, entonces diríamos que la tasa de natalidad es mayor a la mortalidad. Es decir, que la población, ¿qué pasaría con ella? La población aumentaría. Por otra parte, o por el contrario, si el número de nacimientos es inferior al número de defunciones, ¿qué pasaría entonces? Muy bien, la población disminuye. Entonces, en este caso, se puede hablar de crecimiento natural o de crecimiento vegetativo o de crecimiento vegetativo. Entonces, bien,
El crecimiento natural suele convertirse en una tasa anual de crecimiento, es decir, que en un tiempo determinado al que hace alusión se divide o se multiplica para que de esta manera se puedan expresar los términos anuales y puedan compararse con otros crecimientos naturales de otros años. Este porcentaje, como les comentaba, ¿verdad? Como les explicaba hace unos minutos, este porcentaje se representa tanto por 1000 cuando se lo relaciona con la población media del periodo. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, que elaboré para ustedes, en el que podemos ver el crecimiento natural o vegetativo. De un lado tenemos la natalidad, que recuerdan que hablamos de este concepto. La tasa de natalidad en este caso es el número de personas nacidas en un año por cada 1000 habitantes. Y la tasa de mortalidad es el número de personas que mueren en un año por cada 1000 habitantes. Bien, el crecimiento natural de esta población es el balance entre la cantidad de personas que nacen y la cantidad de personas que mueren. Estas cifras se expresan en tasas. Esta sería, por decirlo así, la forma de medición del crecimiento poblacional. Bien, entonces, para explicar mejor esto, lo que les quiero decir realmente es que supongamos que, por ejemplo, este es un ejemplo, supongamos que en un pueblo pequeño de un país cualquiera, de un país X, nacen, imaginen, unas 249 personas al año. En este mismo periodo se produce el fallecimiento de 180 personas. Como la cantidad de nacimientos es más alta que la cantidad de defunciones, entonces, ¿qué pasaría? El pueblo en cuestión se registra crecimiento vegetativo. Y digamos que en otra ciudad se registra el nacimiento de 1200 personas y el fallecimiento de 1300 personas sujetas en un año. En este caso, ¿qué pasaría? El número de defunciones es más elevado que el número de nacimientos. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay un crecimiento vegetativo negativo, también conocido como decrecimiento vegetativo, así se le llama. Entonces, bueno, es muy importante que destaquemos entonces que el crecimiento vegetativo puede considerarse alto, moderado o bajo de acuerdo al porcentaje en el que va a variar según el número de habitantes y, como les mencionaba, se denomina tasa de crecimiento vegetativo al cálculo que se realiza dividiendo el crecimiento vegetativo con el número de habitantes. Muy bien, entonces con esto espero que les haya quedado claro. Vamos a dar un repaso un poco más para que tengan una idea finalmente como conclusión, ¿verdad? Vamos a repetirlo, vamos para que estemos claros. Vamos a decir entonces, ¿verdad?, que el crecimiento natural o vegetativo de una población, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un espacio determinado y en un tiempo determinado, generalmente de un año. ¿Qué es la diferencia? Bueno, se diferencia del saldo migratorio, pues resulta que la diferencia es entre las entradas y salidas de un lugar, ¿verdad? Cosa que es diferente. No es igual que nazcan ahí a que haya una migración. Entonces vamos a decir que la tasa de crecimiento natural está expresado ¿en qué? En términos del tamaño de la población. Y mencionábamos, ¿verdad? Espero que esto no se les olvide porque es muy importante. Mencionábamos entonces que el crecimiento natural entonces se va a convertir en una tasa anual de crecimiento. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro este tema y bueno, fue un gusto haberles dado este tutorial. Espero que les sirva. Muchísimas gracias.